Hola, buenas noches. Una noche más, aquí hoy lunes, con Desde el Corazón. Esta noche estamos aquí con José Luis Munuera para tratar el tema el matrimonio Arnolfini. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, Ana. Hola a todos. Cuando te quieras. Bien, vamos a ver cómo encauzamos esto. El matrimonio de Arnolfini es un cuadro que tiene una cierta tradición esotérica. Muchas personas del gremio del misterio hablan del cuadro, le atribuyen una serie de características que cuando analicemos la obra veremos que sí es cierto que tiene algunas características de carácter simbólico y de representar precisamente por una iconografía muy determinada, es decir, iconografía es aquello que está representado en el cuadro. Y la iconología sería lo que significa cada uno de esos elementos. Entonces vamos a desmenuzar toda la obra, vamos a hablar de realmente quién está retratado, no según mi opinión, sino según la opinión de los expertos tasadores de la National Gallery, y veremos que todo es un desmadre, porque ni el retratado es el Arnolfini que se pretende que es, ni la retratada es la señorita que se pretende que es, ni ninguna de las cuestiones que hay ahí. Incluso al final aparecen supuestamente dos fantasmas en la reproducción del cuadro. Entonces vamos a ir analizando por parte, vamos a ver quiénes son los probables personajes retratados en esa obra, y después iremos viendo cómo va evolucionando cada uno de los elementos de carácter simbólico. Eh, Hay una frase que puede ayudarnos a comprender perfectamente el cuadro, que es una frase que existía en el marco antiguo, el marco original, que tenía cuando pertenecía a la corona española antes de que fuera robado, que era justamente una parte del arte de Amador Ovidio, que dice lo siguiente: mira lo que prometes, qué sacrificio hay en tus promesas, en promesas cualquiera puede ser rico. Esto nos va a indicar porque posiblemente al final veremos que es una obra, posiblemente un homenaje póstumo, y además es la representación de dos esposas en una. Bien, es un cuadro muy simple, es pequeño, relativamente pequeño, 82 por 60 centímetros, es un óleo sobre tabla, lo cual le da esa plasticidad y esa soltura a la hora de poder trabajar los detalles, y se encuentra en la National Gallery de Londres. Por sí solo, las vicisitudes que tuvo este cuadro desde que se hizo hasta que ha acabado en la National Gallery daría algo como para hacer no una presentación como esta, sino para hacer 3 o 4, porque la verdad ha sido un cuadro muy controvertido. El matrimonio de Arnolfini es un cuadro del pintor flamenco Giovanni, y se supone que representa al mercader Giovanni Arnolfini y su esposa Giovanna Senani. Este cuadro está fechado en 1434. Y estos dos personajes eran alguien que prosperaba en la ciudad de Brujas o Bélgica entre 1420 y 1472. El famoso retrato de Van Eyck Arnolfini aparece junto a Jan o Giovanna Senani, hija de una acaudalada familia italiana que vivía en París, ataviada con un elegante vestido verde, que sería el color de la fertilidad, también el de la esperanza, propio de un retrato de aparato y cuadro de boda. A pesar de que pudiera suponerse, no está embarazada, pese a que lo aparenta, y su postura resalta el vientre, que veremos posteriormente que es una moda, y que incluso en el cuadro de la Anunciación de Van Eyck, que también aparece la Virgen como embarazada, justamente cuando el ángel le va a anunciar que va a ser la madre de Jesucristo, ¿no? Del Hijo de Dios. Cabe pensar por su pose que por la curvatura del vientre sugieran su fertilidad y su deseada preñez. Veremos en algunos de los elementos del cuadro cómo siempre se hace relativo la expresión de esa fertilidad, de ese deseado fin del matrimonio, al menos antiguamente, ¿no? Hemos de recordar que este cuadro de 1434 pasan más de 500 años, y algunos de los elementos que están representados en el cuadro corresponden al momento histórico y la forma de pensar de ese momento, ¿no? Bien, y lo veremos por la actitud sumisa de esta señorita, y lo veremos por la posición de los zapatos, que es lo que representan, el color de la cama, etcétera, ¿no? A pesar de que muchos historiadores y mucha gente del misterio dice que podría representar un embarazo, lo cierto es que el matrimonio Arnolfini no tuvo hijos, ninguno.
ni él ni los otros 4 Arnolfini, de los que descartaremos 2 por motivos que explicaremos después, ni el Arnolfini que realmente, que es Nicolás, el que realmente está representado en el cuadro, ¿no? Y por lo tanto, podemos incluso hablar de que el Arnolfini que se pretende o que se cree que se ha representado y que no es, tuvo incluso problemas fue llevado a juicio con una amante despechada, es decir, era un individuo bastante libertino, ¿no? En 1990, un investigador francés de la Sorbona, Jacques Paviot, descubre en el archivo de los duques de Borgoña un documento importantísimo, que es el acta de matrimonio de Giovanni Arnolfini, datado en 1447. ¿Qué observamos? Que entre 1434 y 1447 han pasado 13 años, por lo cual el cuadro no puede ser la representación del acto matrimonial. Algunos autores creen que es la pedida de mano, etcétera, pero no es lo que nosotros buscamos. Según lo cual, ese matrimonio fue pintado, el cuadro, 6 años después de que muriese Jan van Eyck. Es decir, no solo no pudo ser porque han pasado 13 años, sino que Van Eyck lo habría pintado 6 años después de muerto. Sería un cuadro, eso sí que sería misterioso, ¿no? Que Van Eyck después de muerto lo pintara. También se ha documentado que en Brujas en el siglo XV hubo 4 Arnolfini que adelantado con anterioridad. 2 de ellos se llamaban Giovanni, uno Giovanni di Nicolao y el otro Giovanni de Arigó. Este Giovanni de Arigó es el que muchos autores piensan que es el retratado, que tenía mucho contacto y tenía mucha mano con el duque de Borgoña, y por lo tanto se le atribuía que era una persona acaudalada, aunque no aristocrática. Es decir, en algún documento de esto colgado en YouTube he escuchado que era algo así como el Soros de la época. Nada, no es nada de eso. Era un señor que tenía cierta influencia y que gracias al cambismo, gracias al comercio, pues hizo una fortuna no de las más acaudaladas, ¿no? De hecho, la mujer de él deriva, y después lo veremos un poquito más adelante, deriva de la familia de los Medici, con lo cual la dote hubiese sido también bastante sustanciosa. Los historiadores del arte discuten sobre la imagen que el cuadro representa. La tesis que se ha mantenido durante muchísimo tiempo es la que nos dice Edward Panofsky en los estudios sobre iconología y el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, tanto en 1934 como posteriormente en 1984, nos dice que la imagen corresponde al matrimonio de ambos celebrado en secreto y atestiguado por el pintor. Eso podría explicar, según Panofsky, esos 13 años de diferencia que hay desde que se pinta hasta que aparece el acta, ¿no? Y sería un matrimonio que ha estado 13 años oculto. Pero claro, nos encontramos con que la mujer que está allí representada aparenta entre 20 y 21 años, si es la mujer que realmente pensamos que es. Por lo tanto, habría sido, pues 20, 21 años, habría sido un matrimonio con una niña de 8 años. Por lo tanto, habría que descartar precisamente la parte que Panofsky nos indica, ¿no? Diferentes fuentes proponen a otra pareja matrimonial que sería compuesta por Michele Arnolfini y Elizabeth, que viene de una famosa, modesta familia flamenca, y que por lo tanto sí daría lugar a intentar ocultar la identidad del matrimonio y hacerlo más en secreto. Vemos aquí un retrato justamente de Arnolfini, de Nicolao Arnolfini, y vemos, por ejemplo, cómo viste un jubón verde, que es más normal. Después veremos la diferencia y por qué podemos decir que son aristócratas por la vestimenta. No están acaudalados como su primo, pero sin embargo, si observamos la mano, una letra de cambio. Esa letra de cambio lo que indica es que él jugaba a prestar, a dinero, a hacer todo tipo de negocios. Algunos creen ver una especie de sortilegio con la mano izquierda que está aquí debajo, pero simplemente esta postura de las dos manos lo que correspondería a un viejo refrán, que precisamente es muy de comerciante, que tu mano derecha no vea lo que hace la mano izquierda, ¿no? Simplemente no tiene más misterio, ni debajo de la capa lleva un sortilegio, ni nada de eso. Paviot descubre el archivo, como hemos dicho, 13 años antes. Los seguidores de Panofsky entonces retorcieron más el tema y decían que podía tratarse de la pedida de mano 13 años antes, pero esa tesis era muy débil, ¿no? Giovanni d'Arrigo
hubiera sido Sí, además sí, demasiado sí. joven. La primera noticia social que se tiene de la embruja data de 1435, un año después de Un finalizado el besito, cuadro. cariño. En aquellos años había otros 4 Arnolfini Un posibles, besito. como hemos dicho, de ellos Sí, todos come primos, frutita, quedan hijos. automáticamente Y los descartados mangos, si quieres dos que de se te ellos maduren, porque aquí te viajaban los voy a esporádicamente a Flandes y residían poner con su fuera. esposa en la Toscana. Sí, Y no para parece que maduren. razonable que alguien que va de visita Al menos dejarlo se fuera. haga amigo, lo Como hay un suficientemente amigo para fruterito. que Jan van Eyck Mira, le haga escúchame. un retrato Donde de yo la pongo los importancia ajos que y el tiene este celador, retrato. que lo pongo Entonces el siempre ahí, candidato probable el pudiera ser el frutero, hermano de Giovanni lo puedes d'Arezzo, poner ahí. Michele Arnolfini. Miquel también fue un Ese, el comerciante frutero adinerado y amarillo se casó con que hay ahora en Elizabeth, tu una tienda. flamenca de origen humilde, como hemos dicho con ¿Vale? anterioridad. Y este último dato aporta cierta verosimilitud, es decir, pues Bueno, las un facciones de besito, la hijo. esposa del cuadro son poco italianas y Vale. encajaría con la celebración de un matrimonio en secreto, La perrita, como hemos dicho con anterioridad. muy bien. Sin embargo, en el año en que se firma el cuadro, Miquel No, no, no ella debía de nunca. tener más de Ella 22 años, era ni hace demasiado ruido, joven para pobrecita. haberse Nada más que asentado cuando, formando una a lo familia, mejor ¿no? si el viaje es más Otros largo de lo que documentos ella sitúan la boda quiere. de Michele Arnolfini incluso Así, después hace de así. la de su hermano Giovanni d'Arezzo, es decir, hacia Pero por lo demás, 1450, con lo cual sí, nunca ha vemos que han hecho. pasado Y una vez 16 que años, con lo nos la cual trajimos, este y Michele estaba el coche sería que hacía un ruido muy descartado grande con la también. rueda, Por lo hacía tanto, nos queda un muy grande, único y venía el coche Arnolfini, que cargado sería y tuvo que Giovanni di llevar la ropa a sus Nicolao pies. Arnolfini. Fue De llorando Giovanni todo de el camino Nicolao, del mayor tío. que sus primos, y Constancia, que ya vivía en Si no, Brujas ya no hacia llora. 1419, es decir, 15 años antes de que se hiciera el cuadro, Buena, hijo. que en 1426 se casa con Constanza Vale. 30 de la Toscana, como los Arnolfini, con 13 Sí, años, merece la el pena día de mucho su para que boda, se le quite, esta no se contaba con vaya 13 años, comiendo. por lo tanto, del ¿Qué? 26 al 34, si no me Eso es, equivoco, por eso van 8 merece la años, pena, ¿vale? 13 más Ah, 8 Dile da que el 21 domingo a años, las por 9:30 corresponde con la van. y figura separa retratada. la del Y tendedero, tendría separa esos la 21 ropa años para que cuando se Van Eyck apoyen por pinta un el lado cuadro. también Por lo y tanto, literal y podríamos hablar llevárselas que como el retrato separaditas, ¿sabes? realmente del matrimonio Arnolfini sí Entonces, es un Arnolfini, pero ahí no lo es el dejo. Giovanni que habíamos dicho anteriormente, sino el Giovanni de Nicolao, y la esposa que aparece ahí Sí, representada con una edad de 21 años sería merece Constanza la de pena, 30. merece la pena. Esta Ahora por lo teoría es la menos que se descartas defiende un poco actualmente incluso en la tendedero cartela y eso que se lo figura dejo. en la National Que les Gallery, recuerdes que el se domingo a cita las como Entre, 9:30 retrato del van. me lo ha matrimonio dicho, Arnolfini, Nicolao y que sepa que Constanza te de recuerde 30. lo del domingo que viene De a 30 provenía de una familia florentina emparentada con la familia de Lorenzo de Medici. Y este hecho es capital, pues La mesa. esta afiliación conserva un documento clave de la interpretación de la obra de Van Eyck en La mesa, el 1433. trasero se Bartolomea, desprende que de es la la madre de pared. Constanza, escribe a su cuñado Lorenzo una carta familiar donde No, yo te voy expresamente a habla del repetir, lo que quiero fallecimiento de decir que no es Constanza un un año bloque, antes de la que el finalización del tablero se cuadro. puede Es decir, llevar Constanza suelto, fallece ¿sabes? en Y, oye, ¿y qué haces lo de 1433. de las Recordemos que el aceitunas? ¿Te cuadro se termina en 1434. Campbell, Es que que es el huele experto mucho. de arte de National Gallery, está Es convencido que de que el huele. hombre es Giovanni Nicolao Esas Arnolfini, cosas primo de Giovanni de Bueno, Panofsky, pero atribuye el después, si retrato quieres femenino y a te una entretienes, posible si quieres, segunda esposa antes de que de lleguen los Giovanni hombres, Nicolao, de la que no queda la ninguna góndola está constancia. en el cajón Para resolver el de la significado de la derecha, escena se hay apunta un la poco, teoría y en del no el embarazo, tercer cajón es que le decir, falta Giovanni el Nicolao fruterío. tampoco Si tuvo quieres, hijos, lo pones todo como el junto en otro una Giovanni bolsita junto al con que una se le tablita atribuye la encima, ¿no te mayoría de la parece? gente, y remata quitando cualquier Lo tipo mete de todo en una significado bolsita dentro de un especial, cajón, ceremonial de en la un cajón cena, bonito, etc. Pero tenemos ¿vale? otra versión, Pero si la de no, da Coster, igual. que es una Es experta para en que no historia les del arte suene medieval a y ellos rum, rum, renacentista, eso ahí que nos dentro. apunta una nueva teoría que complementa lo apuntado por Campbell. Sin embargo, nos dice que no estamos ante la celebración de una boda o una pedida de mano, como defendía Panofsky, sino Sí. tampoco es un retrato familiar convencional, Nada que es más lo que eso, nos para que no decía les suene, Campbell. metimos Estamos una ante una bolsita anunciación, pero dentro una del cajón. anunciación póstuma, es decir, el hombre retratado sería Bueno, efectivamente cariño, Giovanni Nicolao Arnolfini, ¿y tú pero has su estado esposa bien? ¿Has retratada estado era gusto cuando yo he realmente hecho la Constanza comidita aquí y 30, eso? aunque ella ya no vivía. Y ¿Lo has veremos que esto agradecido? está representado Pues en yo muchos de los recuerdo que os elementos queda todavía que un nos poquito hablan de de la lenteja ausencia con chorizo, de una persona determinada. Estaríamos entonces pues ante un homenaje de un esposo a su esposa muerta. Pero Van Eyck, como todos los pintores contemporáneos, pintaba siempre en su estudio y, como después veremos, utiliza de fondo una habitación que es la misma que va a usar después para otra anunciación en la que las posturas son similares y lo veremos un poquito más adelante. No sé cuándo va a venir. La escena del cuadro no representaría, por tanto, una habitación real, sino recreada bajo un aparente realismo. Claro. Y eso lo vamos a ver porque
Cualquier ojo con un mínimo de expertez en el arte verá que las figuras son desproporcionadas con respecto a algunos de los elementos que hay alrededor, lo que indica que esas pinturas están repintadas sobre el fondo que ya estaba perfectamente hecho antes, ¿no? Y llega con diferentes simbologías, ¿no? Para que refuerce precisamente la teoría de la esposa muerta de Coster. Por ejemplo, no hay fuego encendido en la instancia, que en caso de ser el hogar de los Arnolfini y los elementos más visibles alrededor de los personajes guardarían en una proporción correcta con respecto al tamaño de la habitación, como hemos dicho con anterioridad, y sin embargo no se produce así. Vemos aquí dos reproducciones hechas por inteligencia artificial, tanto de la habitación que sirve de base para el cuadro. Vamos a retenerla porque va a ser importante para después ver cómo ese escenario va a ser el mismo, idéntico, para una posterior representación de la Anunciación de la Virgen María. Y vemos aquí una recreación en 3D de cómo sería y cómo estaría ubicado, ¿no? Si nos fijamos en una esquina, que podría ser una parte del estudio del pintor. Vemos aquí cómo las figuras se han representado, cómo la escala es distinta a lo que sería si vemos el tamaño de la silla del fondo. No va a corresponder con una silla, suele tener de altura el asiento de 50 aproximadamente y un máximo de 75 u 80, ¿no? Si es de escritorio, incluso 90 o 104 si es de escritorio. Ahí vemos que hay una falta de correspondencia de proporción entre la figura y el resto. También hemos de observar que en esta obra ninguno de los objetos, ninguno de los puntos de fuga coincide, por lo tanto hace que toda la atención se vaya a la parte central, a la parte que más últimamente mucha más gente está tratando con respecto a la simbología del espejo allí al fondo. El cuadro, por tanto, podemos decir que está lleno de simbolismo y se actúa en distintos planos. Uno, como retrato de dos importantes miembros de la sociedad. Dos, como testigo de una boda. Ahora veremos por qué nos basamos en que es testigo o de una boda o de una promesa. De ahí la importancia del texto que estaba alrededor del marco del arte de Amargovidio. Y como sumario de las obligaciones que llevaban el matrimonio, ahora veremos por los elementos representados cómo es cierto que es una suma de obligaciones, y como una ilusión, como un engaño, como una promesa, como un exorcismo, como un misterio, porque lo que está allí representado, cuando analicemos la imagen reflejada del espejo, veremos que no se corresponde con lo que allí se está representando. Por lo tanto, es como si entráramos en dos realidades distintas, o la representación de dos realidades distintas en una misma obra. Eso sí que es misterioso, y casi nadie de la gente del misterio lo estudia. Vemos aquí los diferentes puntos de fuga. No tiene mayor importancia, tenemos la línea de tierra, tenemos como ninguno de los elementos fugas a un punto central. Yo como artista habría hecho, si quisiera darle la importancia que supuestamente tiene, habría hecho que todos los puntos de fuga fugaran justamente a un punto central, con lo cual tendríamos una mayor importancia y el foco instintivamente se nos iría a ese punto. Sin embargo, no ocurre en este cuadro. Cuando decimos que son gente acaudalada, pero que no son aristocráticos, es por la forma de vestir que tienen, y eso que la ropa que llevan es una ropa cara para la época. Ahora lo veremos. Vemos que él viste un sombrero de fieltro, un jubón de lana grueso, que tiene remates en piel de marta, que es cara, la yuca o pellizones, que era una prenda que se ponía de lana gruesa para la época del invierno. Veremos que hay una contradicción en el cuadro porque los personajes están representados con ropa de invierno y sin embargo está floreciendo un cerezo en la ventana, que el cerezo florece en verano. Entonces hay cierta contradicción entre una cosa y otra. Y vemos que lleva las calzas soladas, que lo que indicaría que va descalzo tan solo con una especie de calcetines que le llegaban casi a la cintura, ¿no? Ella vemos que viste con un tocado, lo cual indica desde el arte medieval el tocado que es una mujer casada, con lo cual no tendría sentido el decir que es la representación de un cuadro de matrimonio cuando es una mujer casada, que además lleva una cornamenta, que mucha gente han querido verlo como una cosa demoníaca, como que le da infiel. Nada, eso son las trufas, que después veremos en qué época se pone de moda y qué significaba.
un tocado de cuernos, que es el conjunto del peinado, las mangas perdidas, es un tipo de moda que no corresponde con la forma de vestir de una dama de esa época. La opalanda, que viene a ser un traje que está agarrado por la cintura justamente por debajo del pecho, como con las patricias romanas, que cuando estaban embarazadas, y umbrial, que es como una especie de capa que recubría todo el conjunto, ¿no? Entonces, vemos que la representación, y hemos de recordar, volver a recordar que es una sociedad de hace más de 500 años, ¿no? Que está justo a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna, y que por lo tanto es una representación iconográfica típica, es decir, él aparece severo, bendice o quizás jura con la fides levanta, es decir, está con la mano levantando, igual que en los juicios, sostiene con autoridad la mano de su esposa, que es la fides manuali, que ésta a su vez agacha la cabeza en actitud sumisa y posa su mano izquierda en su abultado vientre, señal de feminidad. La mano izquierda siempre ha representado la feminidad, el poder femenino, etcétera, ¿no? Me dicen que quedan 10 minutos. El gesto no es casual, Van Eyck corrigió expresamente el dibujo original de la mano para que sí pareciera, según se ha descubierto en 1995 la National Gallery cuando encargó un estudio de rayos infrarrojos. Por lo tanto, vemos que la posición de la mano de ella sobre el vientre abultado y la posición de la mano de él ha variado de posición precisamente con intencionalidad. Incluso veremos que hay una corrección que es importante para darnos cuenta si representa un acto litúrgico o no este cuadro. Las mismas ropas que llevan refuerzan este mensaje, a pesar de que la ambientación sugiere un tiempo veraniego o cuando menos primaveral, y ellos llevan unas pesadas túnicas, etcétera. Y además nos va a indicar una posición socioeconómica importante, porque el tabardo de él es oscuro y sombrío, y veremos que los remates, como hemos dicho anteriormente, son de Marta, pero hay una característica que nos llama la atención poderosamente. En aquella época, en Bruselas, en Flandes, en toda la zona norte de Europa, los vestidos eran de colores muy llamativos, mientras que él viste de negro. Algunos autores dicen que podría ser una representación de luto, y es más, es un negro con un violeta casi púrpura. Podemos ver aquí las líneas, que hay unas líneas violeta y otras púrpuras, que indica que la púrpura era carísima. La púrpura se hace extrayendo el pigmento del molusco Bolinus brandari. Ese molusco es un caracol que vive en las costas poco profundas del Líbano, y que para producir una onza de este pigmento negro hacían falta más de 250.000 moluscos de este tipo. Y sin embargo, no será hasta pasados 15 años cuando el hijo del duque, contemporáneo del duque de Borgoña, contemporáneo al Arnolfini, pusiese de moda el negro. Es decir, no solo se adelanta 15 años con respecto a la moda que va a poner el hijo del duque, sino que nos representaría posiblemente la situación de que está de luto. Ella luce un ampuloso vestido de colores vivos y alegres, con puños de armiño, completados con un collar, varios anillos y un cinturón brocado, todo de oro. El peinado y tocado de la esposa no se corresponde con una novia virgen, sino que es habitual en las mujeres ya casadas, como sería Constanza, tras 8 años de matrimonio a sus 20 o 21 años. Pero Constanza muere un año antes de que se acabe el cuadro, por lo tanto sería representación de 19 o 20 años. De nuevo, es increíble la maestría con la que trabaja Van Eyck y demás. La ropa de ella, aparte del brillo y de su estatus, nos indica que es impensable en una escena doméstica. Las mujeres llevaban otro tipo de ropaje, que era la denominada gamurra, pero después veremos un ejemplo de ese tipo de vestimenta. Los colores no son casuales, el azul y el verde brillante es el punto cromático central del cuadro. Tenían un significado preciso para los expertos, que era la fe y el amor respectivamente. Así como el verde, como ya hemos visto con anterioridad, representaría la fecundidad, la esperanza, que se representaría justamente la esperanza de un posible parto, que también sería el objetivo fundamental de un matrimonio, ¿no? La procreación y la permanencia del apellido del marido, fundamentalmente. Vemos aquí una cosa muy curiosa, que el otro día, dando esta misma charla, Van
María, por supuesto, porque uno va dirigido a estudiantes y esto va dirigido a todo tipo de público. Podemos ver cómo el fondo de este cuadro de la Anunciación, también de Van Eyck, es idéntico al fondo, con el mismo espejo, con las mismas cuencas de vidrio, con la escoba, con la cabeza de la gárgola, con la cabeza del león. Vemos incluso que la Virgen María aparece con una representación iconográfica idéntica a la de Constanza. Vemos la mano con la misma postura exacta, la otra mano que reposa sobre la mano del marido también con la misma postura, el fondo idéntico, la ubicación de la persona idéntica. Por lo tanto, podemos decir que es un fondo de estudio del pintor, ¿eh? Y vemos que es una moda de la época, los frisados para aparentar precisamente esa fertilidad, esa feminidad. Hemos de recordar que en esta época el vientre femenino se consideraba lo más erótico que había, ¿eh? Igual que enseñar los tobillos. Vemos aquí la comparación de las dos, en la que los elementos son exactamente los mismos. Yo también. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ¿para qué me preguntas? Si lo Lo mismo pliegue, José Luis. Lo mismo pliegue del vestido, todo. Todo, lo único que varía es el color, el fondo es el mismo, la postura es la misma, la única diferencia que María era virgen y soltera cuando se le anuncia que va a ser la madre del Hijo de Dios, y ella es una mujer casada y lleva un velo tapándole el pelo, porque en muchas culturas el pelo se considera un signo de erotismo, un signo de feminidad. De hecho, en algunas culturas musulmanas pues tienen prohibido a las mujeres mostrar su pelo porque considera que es una tentación, ¿no? La religión de ellos. La gamurra que hemos citado antes es un vestido largo hasta los pies, casi siempre invernal de lana, a veces abotonado por delante, tenía las mangas separadas, y a medida de que avanzaba el siglo XV se hacían de tejidos distintos, ¿no? En invierno se forraba de piel y demás. La ropa se podía estrechar o agrandar en caso de embarazo, y en este caso se podía abrir por delante por si había que amamantar a una cría. Vemos aquí en el caso de la Virgen del Parto de Piero de la Francesca, es un fresco, ¿eh? Vemos la Virgen María cómo está embarazada y cómo lleva una gamurra, que es la ropa típica como la que nosotros nos ponemos en casa, que muchas veces parecemos pordioseros. Pues exactamente, ellas llevaban una ropa muy determinada para las funciones y tareas del hogar, no el lujo que vemos que aquí queda representado. Sin embargo, hay una pequeña enlace entre la figura de la Virgen y la figura de Constanza, que es el azul y el blanco del armiño, que representarían la pureza y la virginidad entregada, que sería el nexo de unión entre la Virgen María, representada, como hemos dicho, en el mismo entorno, y en este caso Constanza. El peinado y tocado de las cosas no corresponde, como hemos visto, a una novia virgen, sino que corresponde a lo que se denomina el tocado de cuernos, que no es que sea una premonición de que el marido le va a poner los cuernos, ni que vaya, no, es un tipo de moda que se puso de manera extravagante, por supuesto, de moda en el siglo XV, y es de origen francés, se denomina los cornets. Se confeccionaba con unos elementos armados con dos protuberancias a las que se le denominaba trufa, las cuales, al variar su tamaño, hacían que el tocado fuera más o menos alto, más o menos redondeado, más o menos puntiagudo, ¿eh? Generalmente la trufa se cubría con una crestina, y en España ese tocado se recubría con un velo o toca, que es como aquí está, con un velo o toca, ¿eh? Entre 1415 y 1420 las trufas eran bajas, pudiendo ser redondeadas o puntiagudas. Algunas tendieron a ensancharse. Algunos hemos visto en las películas de estas de gnomos, de duendes, de cómo las trufas llegan a tal tamaño por encima de la cabeza que parece como un cono, ¿no? Pues es una moda, no es ninguna otra historia, no tiene nada extraño. Volvemos al gesto de la mano de Arnolfini Nicolau. El gesto de la mano del esposo parece más que un juramento, una presentación. Van Eyck corrigió, casi terminado el cuadro, este detalle. Dicho de otro modo, no se presenta el hecho de jurar matrimonio, sino un juramento que ya se hizo en el pasado. Por lo tanto, no está jurando.
vemos cómo se ha corregido la postura de la mano para sugerir este efecto. Al final, en la primera intención, si vemos, no aparece el anillo. Sin embargo, en la parte final, retocada casi al final del cuadro, sí aparece el anillo del compromiso. Vemos aquí más definido las 3 posturas que tuvo la mano antes de darse por terminada, una primera intención, una segunda y ya la definitiva, donde sí aparece el anillo de ese compromiso. Vemos aquí una cuestión muy curiosa, el cuadro visto con rayos infrarrojos, y vemos que hay una serie de elementos que no figuran. Por ejemplo, aquí no son 10 las escenas representadas de Cristo, sino que son 8. Y el perro es un añadido que se hace al final del cuadro, es decir, y lo podemos ver porque el óleo tiene, cuando seca, no seca, oxida. Entonces tiene diferentes tiempos. Cuanto más seco esté, más compacto es, y al hacerle la radiografía podemos ver que los elementos están más definidos. Como decía, el perro es lo último que se añade. Entonces, al estar la parte pintada anteriormente más oxidada, pues se ve con mayor claridad que la última capa que se ha aplicado, posiblemente incluso con barniz, con lo cual lo hace que la capa sea mucho menos gruesa y por lo tanto, incluso si nos fijamos, la postura del perro podría aparentar incluso estar tumbado, aunque se aprecian perfectamente las patitas aquí y demás. Y lo sabemos que está pintado a última hora porque se transparenta las líneas de los tablones del artesonado del suelo. Después veremos la simbología que tiene el perro. Perdón. It's cold and windy today. Que Panofsky se inclinó a interpretar esto como un fidei, ¿no? Una acepción legal por la conjunción de las firmas, las posiciones de las manos, así aparece un juramento, el fidei, ¿no? Y por parte del novio levantar el antebrazo en señal de juramento sería el fidei levanta, que hemos visto anteriormente, y la de unir las manos, el fidei manualis. El león aparece aquí como testigo mudo de esta unión y representaría el portador de valores como la fuerza, el valor, la realeza, la dignidad de dicho compromiso, ¿no? Como un testigo mudo. Vemos, sin embargo, la parte de arriba, que muchos autores le llaman gárgola, pero que lo más lejano a una gárgola sería en todo caso una quimera, porque no cumple la función de expulsar el agua, porque no hay agua, porque es la parte de arriba, un adorno de un sillón. Esa figura es monstruosa, que está tallada y que está contemplando la unión de las dos manos. Alguna gente del misterio lo ve como un mal augurio, como una forma de hacer un hechizo, como nada más lejos de la verdad. Suponiendo que tuviera una función y fuera apotropaica, es decir, de protección para alejar el mal, que es lo que se le atribuye fundamentalmente de manera equivocada a la gárgola, pues esta estaría representada, si nos fijamos, con la figura de frente y con su misma figura de espalda, con lo cual conllevaría vigilia, la observación ante todo mal. Justamente el sentido contrario que se le quiere dar, ¿no? Dice gárgola, no, sería una quimera, y sería además una quimera que tiene una función apotropaica de ese matrimonio, ¿no? Y además está pendiente de todo lo que ocurra porque está mirando en todas direcciones, hacia adelante y hacia atrás. También podría ser la pista que nos dice que se está representando un elemento que ya pasó anteriormente, ¿no? Que es un elemento anterior a lo que representado. La cama y la rica alfombra turca, que es un tipo de alfombra muy conocida de la época, que se hacía en Anatolia, procedía de Anatolia y que era carísima, una muestra más de su fortuna y posición, y a los pies de una habitación principal, como se colocaban en las casas principales, los zapatos de ella, que después veremos la función que cumplen ese carácter simbólico, ¿no? La cama tiene relación sobre todo con la realeza y la nobleza, con la continuidad del linaje y del apellido. Representa el lugar donde se nace y también el lugar donde se muere. Los tejidos rojos simbolizarían la pasión, además de proporcionar un contraste cromático con el verde de la indumentaria femenina. Aquellos que conocen los colores primarios saben que los colores complementarios sirven para realzar una característica físico-química del color. En este caso, el complementario de rojo, que es un primario, sería el verde.
Por lo tanto, precisamente si el rojo del fondo lo oscurecemos dándole un poquito de azul, automáticamente los amarillos del verde, porque el verde está hecho de azul y de amarillo, los amarillos del verde resaltarán más. Es un juego cromático que los artistas usamos muy a menudo para traer al frente una figura o para llevarla hacia el fondo, ¿no? Dependiendo de los colores que nosotros usemos. En todo caso, era costumbre de la época, en las casas acomodadas de Borgoña, colocar una cama en el salón, que era donde se recibía las visitas, o en el caso de haber parido, pues se recibía las visitas para presentarle al niño y demás, que fuera una cosa más cómoda. Vemos que sobre la cama hay representado una figura que alguna gente de esta del misterio dice que es una figura de un dragón, que no sé cuánto, que es la diosa de... Mentiras, no es nada de eso. Es la imagen de Santa Margarita de Antioquía, y se representa, su iconografía es la escena de un dragón tradicional, ¿no? Habría que buscar la vida de esta santa para ver qué interacción tuvo con un dragón, ¿no? Igual que se representa a otros muchos santos precisamente. Y esta Santa Margarita de Antioquía es la patrona de las embarazadas y de los alumbramientos, con lo cual la función está clara, una cama roja de pasión, ella que está con el vientre abultado simulando un embarazo, y precisamente en la cama está quien la puede proteger, que es Santa Margarita de Antioquía. Pero además podemos pensar que también podría ser la representación de Santa Marta, por la escobilla que hay al lado, que es la patrona del hogar y que también comparte el atributo de las embarazadas y demás. Por lo tanto, vemos que no tiene nada de misterioso, ni nada de sortilegio, ni nada de historia, sino que es una atribución de carácter cristiano, y vemos que cada vez más vemos que hay elementos que representan un momento litúrgico, ¿no? Es decir, como sería el matrimonio. Las naranjas de la ventana simbolizan también un estatus económico, porque era una fruta exótica y carísima, Las naranjas venían importadas del sur y eran un lujo en el norte de Europa, ¿no? Por eso se considera que da prosperidad económica a las familias, pero también eran conocidas como las manzanas de Adán, Entonces podemos ver que aquí estaría representando la fruta prohibida del Edén, quizá una alusión al pecado de la lujuria, posible motivo de la pérdida de gracia, que queda resuelto con el matrimonio. Con lo cual podría dar pie a que alguna de la interpretación fuera precisamente un matrimonio que se quiere ocultar, o un matrimonio que se corrige porque ha habido ya actos previos a lo que sería la consumación del matrimonio. Vemos que además la naranja tiene una amplísima vinculación con diferentes representaciones cristianas, no con cuestiones de que ya llegué, solo uno de tres, no. Perdón, muchas representaciones cristianas. Vemos aquí una virgen, que es la Virgen de la Naranja, vemos aquí la Virgen del Naranjo, que está aquí representada el árbol perfectamente, y realmente la iconografía cristiana está llena de naranjas. ¿Pero por qué aparecen las naranjas? Pues aparece, y esto sirve para apoyar la teoría de que se trata de Constanza, porque las manzanas doradas, las manzanas de las Hespérides, se pensaba que eran naranjas. En este sentido, los Medici habían ganado la discusión de la creencia que les vinculaba con él, incluyendo en su escudo de armas las naranjas. Así representarían simbólicamente a los Medici y a todo el linaje Medici, con lo cual sí tiene sentido que las naranjas estén representadas en el balcón como un reconocimiento del linaje de Constanza. Vemos, como dijimos con la anterioridad, que las cerezas del árbol que se ven por la ventana están ya maduras, con lo cual sería verano, mientras que ellos van vestidos de invierno, y podemos pensar que por su forma, por su color, ya vimos cuando analizamos el cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco, cómo los pájaros ofrecían frutos rojos, ofrecían cerezas como parte del pecado, ¿no? Como la incitación a la lujuria, ¿no? A la lascivia, al placer, a la felicidad, a la autosatisfacción. Los protagonistas aparecen descalzos, a ellas no se le ven los pies, pero se supone porque aparecen sus zapatos al fondo, que en la tradición suponía pisar suelo sagrado. De hecho, muchas religiones musulmanas, para entrar en sus templos te tienes que descalzar y limpiar los pies. Pues esto es exactamente igual.
Por lo tanto, al estar descalzos dentro de un recinto donde se está supuestamente celebrando un compromiso de matrimonio, esto le daría santidad a ese lugar con respecto a todo lo anterior, ¿no? La cabeza casi siempre se relaciona con el alma, la mente, mientras que los pies se relacionan con el suelo, con la impureza, con la parte del cuerpo que se vuelve material. La otra parte está más cerca del cielo, los pies están más atados a la tierra. Vemos que los zapatos de él se encuentran cerca de la puerta, lo que indica su conexión con el mundo exterior, y se encuentran además manchados de barro. Son austeros pero prácticos. Esto indica su extracto social, indica que es rico pero que no es aristócrata, pues si fuera aristócrata sería otro tipo de zapatos, menos prácticos, más cargado de joyería, de otro tipo de material, ¿no? Mientras que los de ella aparecen al lado de la cama, más al interior de la habitación, como demostrando que ella es la que controla el interior de la alcoba, que es su situación en el matrimonio y representaría el interior del hogar, la parte interna, ¿no? La parte femenina del hogar. Vemos que en la ventana aparece una vidriera que ilumina la estancia de manera lateral, representaría la apertura al futuro de esa promesa, con los colores azules y naranjas, que representan la complementariedad de esos elementos. Hablamos antes de los colores primarios, y los colores primarios, el color complementario del azul es el naranja. Por lo tanto, se prevé un futuro de complementariedad, de cariño, etcétera, que es lo que aquí queda representado. El perro siempre se ha representado como la fidelidad y fue pintado con posterioridad a la obra terminada, como se puede apreciar, cómo se transparenta en la parte aquí de atrás, cómo se transparenta la línea de la tabla, y si vemos el cuadro en directo, yo lo he visto, se puede ver casi la línea que atraviesa todo el cuerpecito de este animal. Puede considerarse como un papel, una muestra más de riqueza, porque pertenece a la raza Affenpinscher, que es una raza muy rara, que además pertenece a tipo perrillo faldero. Yo tengo una Yorkie y es igual, un perrito es para cogerlo y acariciarlo, pero también podría tener una función aquí, que es la de psicopompo, la de guiar a las armas. Cuando una persona va a morir, en el norte existía la tradición, cuando una persona iba a morir, le ponían un perrito a los pies de la cama para que le mirara los ojos, y cuando falleciera, este perro sería el psicopompo, el guía por el mundo espiritual para pasar cada una de las fases que tenemos que pasar una vez de muerto, ¿no? Si estaba embarazada, se ponían 2 perritos, para que guiara también el alma del nonato. Aquí está representado de pie y está representado con los ojos abiertos. Si el perro estuviera tumbado, como podemos ver en muchas tumbas medievales, que representa la fidelidad, que representa... El estar tumbado indica que ya no hay acción, que la persona allí representada está fallecida. Pero si tiene los ojos cerrados y no está tumbado y por lo tanto no está yacente con la persona representada, sino que está de pie con los ojos cerrados, lo que indica es que en esa pareja existe la infidelidad. Vemos que todo está perfectamente estudiado, milimetrado, no tiene ningún misterio. Es un tipo de representación iconográfica que tiene su simbología propia y que lo podemos ver en multitud de cuadros. Otro detalle es el candelabro, donde se aprecian 2 cosas muy claras. Una vela con una llama encendida que está en el lado del marido, y otra vela consumida con restos de cera que está en el lado de ella, con lo cual podría representar que él sigue su vida, sigue vivo, y ella ha fallecido porque ha perdido, ¿no? O sea, le ha ido la luz, ha desaparecido, ¿no? También podría representar una costumbre flamenca de encender una vela el primer día de la boda, ¿no? Porque así representaría el cirio pascual, que está siempre encendido en el sagrario de la iglesia, ¿no? Y que con su presencia garantiza precisamente, y repito, la presencia de Cristo, con lo cual sería una santificación de ese matrimonio. Los rosarios eran un presente habitual del novio a la futura esposa, como cuelgan ahí al lado del espejo. El cristal es signo de pureza y el rosario sugiere
la virtud de la novia, la obligación de ser devota, etcétera. Además, la pureza del sacramento del matrimonio, el speculum sine macula, es decir, el espejo sin mácula, sin ningún arañazo, limpio, virgen. Las cuentas de cristal también nos remiten al ábaco, que es un elemento propio para el cálculo de uso entre comerciante y cambista, por lo tanto se refiere sin duda a el trabajo, la profesión desempeñada por el marido. El espejo, el famoso espejo que refleja la habitación con 10 escenas de Cristo, de la vida de Cristo, las 4 escenas de la vida que están en el lado del marido y las 4 escenas de la muerte y crucifixión están en el lado de ella. Por lo tanto, vemos que se divide precisamente simbólicamente en 2 partes totalmente distintas, ¿no? Este espejo, que aquí lo vemos enorme, tiene unas dimensiones de 5,5 centímetros y cada una de las escenitas representadas de la crucifixión mide 1,5. En el año 2004 se publicó un artículo titulado Reflejos de la realidad en Jan van Eyck, en el que diferentes autores pretendían indagar el realismo de los artistas flamencos a través del estudio de los espejos. Por ello se valieron de diferentes herramientas informáticas. Uno de ellos trabajaba para Microsoft y lo que hicieron fue un algoritmo para alterar con exactitud geométrica las imágenes reflejadas. El proceso consistía en tomar la imagen y mediante una IA corregirla a la perspectiva correcta. Se hicieron 3 modelos para diferentes posibilidades: que el espejo fuera parabólico, ¿Cómo? que fuera esférico o que provocase una distorsión. ¿Ya sonado qué? Al aplicar esta metodología, el retrato de Adolfini, no había diferencia entre las 3 posibilidades del estudio, pero sí que había una imagen muy correcta de la realidad, es decir, el artista lo había representado tal cual estaba la imagen. Lo único que denotaba una distorsión y que aparecía en las 3 modalidades que se aplicó era justamente la curvatura del espejo. Pero el resto de los elementos estaban bien colocados, estaban perfectamente y tenían la forma correcta que debían de tener con esa reflexión del espejo, ¿no? Hacer un espejo pulido sin mácula y representa la imagen de Jesucristo, representaría a la vez la bendición del mismo al acto matrimonial que allí se representaba, ¿no? Simbolizando el ojo de Dios con su promesa de salvación, etcétera. Estos circulitos, estas figuras que tenían a su vez otro pequeño cristal encima, se les denominaba brujas y se utilizaban para espantar la mala suerte, colocándolos junto a la ventana para que hicieran todo tipo de reflejos de luces y demás. El espejo es uno de los mejores ejemplos, como hemos dicho, de la minuciosidad, 5,5, y cada una de estas escenitas mide 1,5. Se muestran 10 de las 14 estaciones que tiene el Vía Crucis, por lo tanto eso tiene su propio significado, y su presencia representa precisamente la idea de que lo que está allí representado es un acto de interpretación cristiano, y por lo tanto no se debe de dar ninguna otra interpretación extraña, anómala, porque lo que está figurando incluso figura en el fondo de la Anunciación de la Virgen María. Aquí lo único que faltan para que esto sea de verdad un matrimonio, o la representación de un matrimonio de la primera o de la segunda mujer, que después ya veremos, lo único que faltan son el sacerdote y el testigo, que son necesarios en las bodas. El testigo está porque lo firmó y así lo dijo, ¿no? Lo testifica por su firma, que está aquí, y que dice Johannes C. Eyck fuit ich, 1434, nos da la fecha de cuando se hizo. Johannes van Eyck estuvo aquí, sería la traducción. El cuadro, por tanto, sería un documento matrimonial. Antiguamente valía como documento de matrimonio cualquier testigo, cualquier persona que demostrara por su palabra o presentara un documento. Un cuadro se consideraba un documento de la época. No obstante, también es un cuadro evidentemente intemporal, porque representa simultáneamente hechos que tienen lugar dentro del matrimonio, pero en distintas fases. Como hemos visto, la variación de la situación de la mano: en una aparece un anillo, en otra no, en una se refleja una persona, en otra no. Vemos aquí lo que dije antes con anterioridad, que podemos ver cómo se transponen algunas de las figuras, porque en el cuadro original eran 8 y no 10. Y eso sería interesante el estudiar por qué se ha hecho así. Postel, que es un autor que hace poco ha escrito un libro que creo que tengo aquí,
si no me equivoco, es un libro de pequeñas dimensiones, que es este, ahora después veremos la pasta. Nos dice, y digo textualmente, advertimos que aquello que ha pintado no tiene nada que ver con lo que creemos estar viendo. El perrito no aparece reflejado, el perfil de la mujer no se observa y la mano tendida del sujeto hacia ella no aparece. La imposible verdad del cuadro aparece con el único objeto que no sabe mentir, el espejo. El resto es ilusión, simulacro, visión, apariencia. Según el autor de esta investigación, nos encontraríamos un cuadro de aparecido o de fantasma, o más concretamente de un fantasma, bueno, tal vez dos, la mujer y el perrito. Vamos a ver la escena y tiene razón. Es decir, ni aparece en la mano de ella. Esta manga pertenece al pintor Jan van Eyck, que está aquí pintando el cuadro. Este sería el cura, que supuestamente está haciendo la boda con los colores púrpura y demás. La mano de él no se aprecia. Esto es el caballete en el que está pintando Jan van Eyck. Y el perro, que debía estar aquí, no está. Podemos pensar que es un misterio, o no, que se pintó el perro y al autor se le olvidó ponerlo en el espejo. O sea, podemos entender que puede ser tanto una cosa como otra. Vemos aquí el detalle con mayor claridad. La mano de él no está extendida, la mano de ella no está extendida. Está girada y por lo tanto parte del perfil tendría que aparecer y no aparece. Creo que es un poco anómalo. ¿Qué nos dice Postel? Pues Postel dice que el presunto Arnolfini no es Arnolfini, sino un autorretrato de Jan van Eyck. Y la señora del cuadro son dos señoras a la vez. Su segunda esposa, Margaret, que efectivamente estaba embarazada en la fecha en la que se hizo el cuadro, y una esposa fallecida en trance de alumbramiento, la aparecida, a quien Van Eyck da la mano en un gesto que no vemos en el espejo y que vendría a pedir cuenta por su protesta de fidelidad. Y no estaría descaminado, no, yo ahí no puedo entrar, pero si nos fijamos, el rostro de Arnolfini, que está pálido, que está vestido de negro, porque está triste porque ha perdido a su mujer, supuestamente, es muy parecido al de Jan van Eyck. Hay cierto aire, cierto... Esto es una novela realmente, es decir, no hay nada que nos pueda indicar que eso que él dice sea correcto. Lo que sí que es evidente es que el pintor modificaría el cuadro en un momento determinado y se olvidó de añadir en el reflejo del espejo los diferentes elementos, ¿no? Como es el perrito, las manitas, etcétera, ¿no? Y parte del perfil, que si lo vemos, se tendría que ver al menos una cuarta parte del rostro de ella. Así Postel considera que este célebre cuadro es un relato autobiográfico y el diario de una aparición. De ahí que Van Eyck, como ya indicamos, firmara no con el clásico Fecit, que es él lo hizo, sino puso with it, fue este o estuvo aquí. El doble sentido es el motor del cuadro, lo que confiere su maravillosa y paradójica unidad. Señala el autor, el lienzo opera en dos planos, el real y el fantasmal. De manera que donde un espectador común solo ve un matrimonio, el autor y los pocos avispados pueden interpretar toda una escena mágica, cosa que se apoya además en lo que revela el espejo, en la disposición y significado de cada uno de los elementos del cuadro y en los versos de Ovidio sobre las promesas de amor que en un día figuraron en el marco ya desaparecido. Y aquí tenemos la bibliografía que se ha usado para esta presentación. Ana, quedo a tu absoluta disposición para lo que quieras preguntarme, comentar. Yo creo que, a ver, yo tenía una serie de preguntillas, pero la verdad, como es que hace siempre los programas tan completitos, que yo creo que... Es que hay que hacerlo así, primero para que el espectador... Claro, y después para tumbar otras muchas tonterías que se escuchan por ahí de, yo qué sé, de conjuros mágicos, que este era nigromante. Me parece que se le hace mucho daño al mundo de verdad del misterio, porque esto último que te he puesto, que es una teoría de una novela que ha escrito este señor, pues la verdad es que tiene verosimilitud, porque yo he estado delante de ese cuadro al menos en 2 ocasiones y yo no he visto el perro, ni me he fijado en el detalle, y mira que yo soy de los que mira hasta la última esquina y si puedo asomarme por detrás, mejor. Y sin embargo, pues es interesante. Fíjate el misterio que tiene dentro de una realidad tan normal.
No sería el primer cuadro de apariciones, ¿eh? Sería un tema muy interesante de algún día desarrollar con vosotras de las apariciones fantasmales en las obras de arte. Ibas a flipar con las cosas que hay. Dime. A mí, la cara de, ¿cómo a ver? Arnolfini. Arnolfini. Y el rostro de este cuadro que sale con un sombrero rojo. Sí, supuestamente son los mismos. Eso te iba a decir, Es yo, para mí Arnolfini la y misma Nicolau. cara. Es que por eso, una de las cosas que era importante y por eso parte de la presentación se ha ido en ello, era demostrar la identidad del que está allí representado. Entonces, claro, entonces no es el Arnolfini este que algún loco por ahí ha puesto a decir que era poco más o menos que Soros, un potentado, uno de los que gobierna el mundo. No, este era un hombre que era comerciante, que tenía un poder económico, pero no era aristócrata ni tenía poder ni nada. El otro Arnolfini, al que se le atribuye, a Giovanni Arnolfini, ese sí tenía mano, pero mano a nivel político, es decir, como podemos encontrarnos con el, yo qué sé, con el Coldo o alguno de estos, tenía mano a nivel político y sacaba dinero, pero este otro no, este Nicolau era un simple comerciante, adinerado, pero un simple comerciante, nos lo demuestra por la vestidura, por las manzanas, por las naranjas, por multitud de elementos, ¿no? Por el vestido negro, 15 años antes que lo ponga de moda el hijo del duque de Borgoña, lo cual nos indica dos cosas. Una, que tenía mucho dinero, porque las onzas de eso hemos visto que era 250.000 de molusquitos de ese tipo. Y segundo, que era un hombre que estaba de luto. Y se ve en el rostro un rostro triste, un rostro blanco, en fin, ¿sabes? Entonces, sí, es que hay que ser muy serio. A la hora de colgar una cosa de esta, o lo sabe, o lo busca, o lo investiga, o mejor que no. Que es lo que yo le atribuyo a alguna gente del misterio. A mí me parece misterioso todo. Yo ya después las preguntas que tenía, bueno, era, pues tú ya has contestado, la firma, el espejo, los perros, la cama, el bordado, la Todo. lámpara. Es que ya todo está, Sí, pero explicado todo lo deja perfectamente explicado. de una manera lógica. No atribuyéndole significados ocultos ni. ¿No te parece? Vamos, a mí al menos me llamó la atención poderosamente cuando leí el libro y por eso me decidí a hacer este del matrimonio de Arnolfini, lo he leído este verano. Me pareció simplemente encantador el tema y era un detalle que yo no había observado y yo soy muy detallista, me gusta, ya viste, con el análisis del Bosco y demás. Y bueno, pues me pareció lo suficientemente importante, pero claro, cuando te pones a investigar, pues te das cuenta los informes del National Gallery, los diferentes escritos de Panofsky y ellos te cuestionan la identidad del retratado. Entonces es muy importante saber quién está retratado. No vale decir, este es un tío que era como yo solo de ahora. No, era un simple comerciante y posiblemente fuera incluso un autorretrato de Van Eyck o fuera un homenaje póstumo a su señora, por eso el perrito es añadido, por aquello de la fidelidad, de la compañía, en fin. Entonces es interesante porque cada uno tiene una simbología y no es una simbología, como te diría, cuando tú dices la gárgola es para intentar dar esa sensación de algo ténebre, de algo. No, a mí las gárgolas me parecen maravillosas, algunas me parecen preciosas. Entonces yo no le veo ese afán de ser ténebre, ¿no? Sino al revés, es alguien que está vigilando y tiene una función apotropaica que es proteger de todo mal a ese matrimonio del que está siendo testigo. Y no solo lo protege mirándole a ellos, sino mirando hacia atrás, que también podría representar lo que fue el matrimonio anterior. Pero claro, todo esto se derrumba, parte de la simbología se derrumba cuando vemos en ese mismo escenario la anunciación a la Virgen María. Hemos visto que es idéntica, los pliegues, la caída, lo único que varía es el tono y el pelo. Como ella era soltera, dime. Sí, sí. Es increíble el parecido, bueno, es que todo. No, es que no es parecido, es que es idéntico. Entonces tú dices, bueno, pues yo de eso no me había dado cuenta hasta que empecé a hacer esto, ¿no? Que realmente eso era, como todos tenemos nuestros estudios,
una tarima donde ponemos el sofá, donde ponemos el no sé cuánto. Este ya tenía la cama, tenía el sillón, iba transponiendo diferentes figuras a esa escena. En el caso de la Virgen María y de ella, yo no he hecho el eso porque no estoy en casa y por lo tanto no tengo las herramientas en el ordenador que tengo en casa, que es más potente, pero no he hecho la cosa de transponer la Virgen sobre la figura de Constanza, pero estoy seguro que es un calco. El rostro será igual, todo será igual menos el pelo y el tocado. Y entonces esos cuernos que tanto el misterio, eso es el diablo que está, no, eso es una moda del siglo XV, que lo hemos visto en todos los cuentos de hadas, que la guapa llevaba 2 cuernos así y un velito encima y ya está. O sea, no tiene mayor misterio. Yo es de las pocas cosas que siempre digo, es decir, el misterio está en la historia, está en la realidad, en lo que no somos capaces de ver, pero está ahí. Es como si hace una visita a la catedral, a cualquier catedral, y está escrito en piedra un mensaje, que algunos lo sepan ver, otros no. Pues ese mensaje está ahí, está escrito en piedra para que perdure. Es el mal llamado lenguaje de los pájaros, es el mal llamado lenguaje iniciático. No es algo que se oculte y solo para iniciados, sino que está ahí hasta que sepas leerlo. Ya está, no tiene más. Y eso es lo suficientemente rico como misterio como para tenerse que estar inventando cosas, ¿no? A mí me molesta mucho eso de los vividores del mundo del misterio. Es una cosa que no la puedo entender. Cuando, ya te digo, yo estoy maravillado con este cuadro y estoy preparando el de los fusilamientos del 3 de mayo, y que también tiene mucho misterio, y he logrado identificar todas las figuras que lo componen. En fin, me parece un mundo lo suficientemente rico como para tenerse que inventar nada. Claro, comprendo que yo, por ejemplo, te tengo muchísimos menos likes que cualquiera de estos, pero a mí me da igual, yo no engaño a mi público. Exacto, totalmente. Más Lo que cosas. aparece al final es la firma, José Luis. Sí, en la firma, y no dice, casi todos los autores firmaban con Ficit. Munuera Ficit o Facit, dependiendo del verbo. Lo que quiere decir es lo hizo Munuera. O, sin embargo, aquí no dice lo hizo, aquí dice estuvo. Entonces puede significar un testimonio de testigo de que él estaba allí en ese acto y por lo tanto da fe que ese matrimonio se llevó a cabo, o también puede ser que esté representándose a sí mismo y a sus 2 esposas, ¿no? La que le juró fidelidad pero después estuvo con otra que se quedó embarazada, y posiblemente pudiera ser la mujer que está ahí representada embarazada. Como eso no lo podemos saber, porque no podemos saber exactamente quién es el allí representado, pero tiene todas las papeletas que sea Nicolau, al menos así los peritos de la National Gallery, y me parece que no tienen la suficiente credibilidad. Nos hablan de que es Nicolau, y de hecho el retrato que aparece con un jubón verde, lo que te indica que no es tan rico como la gente, pues ese, además con la cabeza tapada también con una especie de turbante rojo, ese es el retratado como matrimonio Arnolfini, ¿no? Entonces sería Arnolfini Nicolao, o Nicolao de Arnolfini, y ella pues sería Constanza, que está representada de manera póstuma porque un año antes de que acabe el cuadro Van Eyck, ella fallece, y así se lo comunica a su madre, a su primo, el Lorenzo de Medici, y entonces pues resulta que estaría representando un homenaje póstumo, por eso pondría el perrito, ¿no? Se añadiría con posterioridad como signo de fidelidad, como signo de eso, de echar de menos, por eso la palidez que tiene, lo delgado que está, es la única diferencia que hay entre esos 2 retratos. En uno está más normal y en otro está más pálido, con más mala cara, viste de negro 15 años antes de la moda, que se ponga de moda el negro, por lo tanto, y es una cosa que no es que tú cojas un trapo rojo y ya está, sino que es una cosa carísima. En aquel momento era muy caro una vestimenta de color negro,
y también tiene pequeñas líneas en púrpura que representarían la realeza, la promesa, el dirigir el barco del matrimonio. Entonces es muy interesante. Ya te digo, todo es misterioso. Supongo que la autoría del cuadro de la Anunciación de la Virgen Eh, de- tampoco se sabe claramente quién es. Bueno, la Virgen no sé quién sería. Posiblemente fuera la segunda mujer de No, Van no, Eyck. perdón. No, no me entendió, perdón la pregunta, José Luis. El cuadro de la Anunciación de la Virgen. Esa es de Van Eyck. Por Es el eso mismo, tiene, ¿no? por eso tiene el mismo fondo y la figura es la misma. Claro. Por eso digo, el mismo autor, está más claro que el agua. Es como si fuera su firma en el fondo. Claro. Está la firma, pero es como si fuera su firma también lo que pone al final. Y no he investigado, Personal. pues, no he investigado porque es un campo que se ha abierto cuando lo estaba terminando y no. Pero voy a buscar más cuadros que tengan ese fondo de Van Eyck, que Claro. seguro que los tiene porque debe de ser un fondo de artista. Entonces, no puede, el artista nunca ha sido rico en general y no puede estar cambiando de fondo, de escenario con asiduidad, por lo tanto, debe de estar representado en otras obras. Este de la Anunciación me llamó la atención precisamente por eso, porque es el fondo idéntico, la misma disposición, la única diferencia que hay es el ángel, que está, en vez del marido, está el ángel, anunciándole a la Virgen, y una paloma que está por encima de las cuencas de cristal. Es la única diferencia entre los dos cuadros. Ella tiene el pelo suelto y la otra tiene un tocado de cuerno. Es como cuando no, cuando pones un sello en un documento, pim, para que sepa que el origen, que eso es tuyo, Que es suyo, pero es que auténtico. además lo firma para que quede a la vista, es decir, lo firma en grande y con su fecha en la que se terminó el cuadro, etcétera. Es decir, no cabe duda de la autoría de Van Eyck. Sin embargo, al principio descartamos otros matrimonios de cualquiera de los otros 4 primos Arnolfini, precisamente porque daría que Van Eyck hizo el cuadro 6 años después de muerto, en el caso de uno de ellos, que eso sí que tendría misterio, ¿no? Habría que ver lo que habría allí. Pero es así, es decir, que yo creo y pienso igual que el curador de la National Gallery, que representa exactamente a Nicolao Arnolfini y a Constanza, y que sería un retrato póstumo, es decir, por eso él usará el rostro posiblemente de su segunda esposa, o en fin, más cositas. Sería interesante descubrir si hay más cuadros con el mismo fondo. Lo investigaré, lo investigaré. Me ha picado la curiosidad, pero vamos, es curioso que en una boda, que una de las expertas en arte dice que es una anunciación, como hemos referido con anterioridad, no recuerdo el nombre de la autora, pero nos decía que era una anunciación. Y tiene el mismo fondo el cuadro de la Anunciación. Es curioso, cuando toda la gente habla de una boda, ella es la única autora que habla de Anunciación. Te voy a buscar el momento. Entonces, es curioso porque, en cierta manera, es como si hubiese descubierto lo mismo que hemos descubierto nosotros, ¿no? ¿Tú sabes lo que me ha encantado? El realismo de los... Bueno, me encanta el cuadro en general, Claro, es precioso. pero yo en concreto, en el detalle de los zapatos de ella, lo veo un guau, pero grande, grande. Es que es vamos, Pero parece que lo tengo delante. fíjate, en el retrato de los Arnolfini también aparecen las zapatillas al lado de la cama. Sí, sí. A ver, la misma ventana, la naranja, las cuentas, esto, habría que ver el detalle, esto, el león que está aquí situado, y la única diferencia es la paloma y el arcángel. ¿Ves? A ver si recuerdo dónde estaba. No.
Coster. Margaret Coster es la que nos dice que dice aquí no estamos ante la celebración de una boda o una pedida de mano como defendió Panofsky, pero tampoco un retrato familiar convencional como dice Campbell desde la National Gallery. Estamos ante una anunciación, pero una anunciación póstuma. ¿Vale? Y entonces vemos la relación que se establece entre esa anunciación póstuma y la anunciación a María del Arcángel. Es como un juego de palabras, como si hubiera una doble intención por parte del artista de unir esos dos momentos, ¿no?